bellas y hermosas, entre quebradas, cálidas, profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Rikuna Panaikuna, Hatuna Paikuita, Chasquiricamuchis, Kunan Ponche Cañaca, Jariki. Lunes 12 de septiembre, 6 de la mañana con 46 minutos aquí en el informativo Willaricui. Muy buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cochabamba. Saludar a cada uno de ustedes, quienes a esta hora de la mañana se integran a la señal de Radio Surfui, la voz de todos. Mainaya Tarika Musianquichis, Mamita Kuna, Papito Kuna, Huayquicuna, Zapan, casi en distrito que hay provincia de Cochabamba, Seniscapi, Hatuna Paikuita, Chasquirisunchis, Diki, Huayquenchista, Caceriki, Henry Bordaña, que hay piña, que hay Huayra Chispi. Henry, Aliyanchi, Mainaya Huayquei. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a toda la gente que está en la provincia, en la región, en el Perú y a través de las redes sociales, en el mundo. Estamos en el informativo Willaricui, que tiene importante información para el día de hoy. Y el asfaltado de las nuevas vías del Chalohuacho ya tiene nuevo accidente. Ya tiene su primer accidente, lamentablemente. Sí, el día sábado en la mañana pues se suscitó un lamentable accidente en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Mucho cuidado a nuestros conductores, a nuestros amigos que de repente por ahí están utilizando las vías de asfaltadas o las calles en el barrio Los Álamos. No hay que correr, por favor, mucho cuidado. A veces estamos excediendo en la velocidad y también pues si vamos a conducir siempre pues en estado óptimo. Muchos amigos pues se toman sus chelitas y después se ponen a conducir. Después la canción. Ajá. 6 de la mañana con 49 minutos. Hoy es el lunes 12 de septiembre del año 2022. Año del fortalecimiento nacional, en este caso del fortalecimiento de la soberanía nacional. Un abrazo a todos nuestros amigos quienes están en la sintonía de la radio. Nos vamos a conocer qué es lo que la frase del día, al día de hoy. ¿Qué dice la frase del día? El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Y esta frase lo dijo un expresidente estadounidense, Abraham Lincoln. Atención, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Abraham Lincoln. Así es que eso es lo que dijo, ¿no? Hay que invertir en el conocimiento, hay que invertir pues en el saber. Una importante frase que nos deja pues este célebre presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Nos vamos de inmediato con los titulares aquí en el informativo Willaricui a través de Radio Surfui, la voz de todos para nuestros amigos. Nos vamos de inmediato al encuentro con la historia. Tenemos efemérides, nos dicen qué pasó un día como hoy en la historia. 6 de la mañana con 50 minutos, un 12 de septiembre del año 1502, Cristóbal Colón, en el cuarto y último viaje, llega a las costas de la actual Nicaragua. Esto aconteció en el año de 1502, un día como hoy, 12 de septiembre.
Unos añitos más tarde, en 1827, se funda en la ciudad chilena de Valparaíso el periódico El Mercurio, el más antiguo de los diarios de Chile, que aún se edita. El diario chileno tomó el mismo nombre de El Mercurio peruano, fundado en 1791 por el prócer Hipólito Unanue. Entre tanto, un día como hoy, 12 de septiembre en el año de 1914, circulan los primeros billetes en el Perú. Un día como hoy, 12 de septiembre del año de 1914, se imprimen los primeros billetes en el Perú. ¿Qué les parece? Ha habido en esa época algo de desconfianza, ¿no? Entre que te entreguen un papelito o otra cosa. En 1916 nace en Tacna Cautiva el historiador Gustavo Pons Musso, autor del libro de texto escolar Compendio de Historia del Perú y de las obras Las Fronteras de Perú, Historia de los Límites del País, Francisco Bolognesi y la expansión chilenisma y estudio histórico sobre el protocolo de Río de Janeiro. Esto en 1916 nace en Tacna. 6 de la mañana, 52 minutos. Entre tanto, un día como hoy, 12 de septiembre del año 1933, nace en Chiclayo el arquitecto Eduardo Orrego Villacorta, exalcalde de la capital Lima, entre los años de 1980 a 1984. Nació un 12 de septiembre del año de 1933. Mientras tanto, casi 50 años después, 1986, un 12 de septiembre, en el operativo Cóndor destruyen 163 aeropuertos clandestinos usados por narcotraficantes. Esto en 1986. Entre tanto, un 12 de septiembre del año de 1989, Perú y Argentina tienen la mayor inflación entre los 96 del mundo. En este caso, pues, Perú y Argentina comienzan a atravesar dificultades económicas muy fuertes que golpearon pues a la población durante los años de 1989, 1990 y en adelante. Eso aconteció un día como hoy, 12 de septiembre. Recordemos, en el primer gobierno de Alan García. En 1992 es capturado en Lima Abimael Guzmán Reynoso, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable por decenas de miles de asesinatos desde 1980, con los famosos coches bomba. Ahí está la información. Esto aconteció un día como hoy en las efemérides. Esto es lo que informa, pues, y es importante acordar nuestra historia, siempre estar reflexionando de lo que aconteció, días importantes y trascendentes como el día de hoy. 6 de la mañana con 53 minutos. Nos vamos al encuentro con nuestros titulares para el día de hoy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos con el encuentro con nuestros titulares aquí a través del informativo Willaricui, siempre por Radio Surfu y La Voz de Todos. Nos vamos con los titulares en el plano en el plano local en ese instante. 6:54 a raíz del inicio del proyecto Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana del barrio Huichaipampa a zona del distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabamba, región Apurímac, se dará inicio de la intervención de las calles 18, iniciando desde el 9 y terminando el 15 en el 15 del barrio Huichaipampa, zona A, por lo que se habilitará la avenida Chalhuahuacho, progreso desde calle 9 hasta Puente Madera para el tránsito vehicular durante la ejecución de la obra. 6:55 minutos. Las Bambas entrega a la Asociación Vida Huasi equipos e insumos médicos para fortalecer servicios de salud, especialmente a niños con cáncer que serán atendidos pues en este hospital Vida Huasi. Una importante entrega que se realizó el día de ayer en la ciudad del Cusco, en este caso en la región del Cusco, en la provincia de Urubamba. Las Bambas entregó pues a la Asociación Vida Huasi equipos e insumos médicos para fortalecer los servicios de salud.
6 de la mañana con 55 minutos. Vamos con más titulares aquí en Huillaricuy. Y la Municipalidad Distrital de Chalahuacho comunica a través del programa Vaso de Leche, comunica a todas las presidentas de los diferentes comités de Vaso de Leche que deben acercarse a recoger los productos correspondientes a los meses de septiembre y octubre a partir del 5 de septiembre en horarios de oficina, desde las 8 hasta la 1 en las mañanas y en las tardes desde las 2:30 hasta las 5:30 de la tarde. 6 de la mañana con 56 minutos y la comunidad de Asacasi viene festejando su 36 aniversario y el 24 aniversario como centro poblado menor de Asacasi. Ellos están haciendo una invitación bastante grande a todos nuestros amigos del distrito de Chalhuahuacho con la finalidad de que puedan, en este caso, visitar para estar celebrando junto con nuestros amigos de Asacasi estos 36 aniversario como comunidad y 24 como centro poblado menor. La invitación es por parte de su presidente de la comunidad de Asacasi. 6 de la mañana con 56 minutos aquí en Radio Surfuy, la voz de todos. Y Pronis convoca a licitación para la construcción del hospital de Tambobamba. Obra demandará una inversión de más de 101 millones y beneficiará a más de 1 millón de personas. El Programa Nacional de Inversión de Salud Pronis del Ministerio de Salud MINSA anunció la convocatoria de la licitación pública del proyecto Mejoramiento de los Servicios del Hospital Tambobamba 2.1, provincia de Cotabambas en Apurímac. Así se informó. Sin embargo, cabe recalcar que existen muchos hospitales en la región Apurímac y en la región Cusco que están ya bordeando 3, 4, 5 años de construcción. Ojalá que no ocurra esto con nuestro hospital provincial. 6 de la mañana con 57 minutos. Entre tanto, el Ministerio de Vivienda brindó atención a más de 3.000 beneficiarios de 5 regiones con el programa de vivienda Sumahuasi. En ese entender, el Ministerio de Vivienda viene desarrollando capacitaciones a nivel nacional con estas viviendas de Sumahuasi. Así lo dio a conocer el Ministerio de Vivienda, quienes están capacitando sobre todo en zonas altas del país. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. 6:57 y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, sortea este 2022 a los contribuyentes que realizan el pago de su impuesto predial y declaración jurada de autoavalúo de predios urbanos y rústicos dentro de la jurisdicción del distrito de Tambobamba, que sortea diferentes artefactos electrodomésticos como refrigeradoras, televisores, cocinas y lavadoras. 6 de la mañana con 58 minutos en el informativo Huillaricuy a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Hay que saludar a nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, a nuestros amigos allá en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira, quienes también están integrándose a esta hora de la mañana a la transmisión del informativo Huillaricuy. Esto, Radio Guaira, ¿dónde? Se ubica en el distrito de Coyurqui. Saludar al profesor Richard Valencia. En Cotabambas, Radio Poder Chasqui, saludar a la señora Irene Arredondo y al señor, en este caso al señor Vilca, que están en la sintonía. Claudio Vilca, muchísimas gracias. Desde aquí, desde Radio Surfuy, enviarles un saludo muy cariñoso. 6 de la mañana con 59 minutos, nos vamos con más titulares. Y en Ayacucho, pobladores de Oroncoy cruzan ríos sujetados de cuerdas y de la estructura del puente ya colapsado. Recordemos que hace unos días nada más, puente inaugurado hace menos de un año, colapsa y aísla a 9 centros poblados. El alcalde del distrito Oroncoy pidió la presencia del presidente Pedro Castillo con el fin de gestionar la construcción en el breve tiempo posible de un nuevo puente, esto para su población. Lamentable, un episodio más de sangre tiñe las carreteras del país. Lamentable, en Espinar se suscita un lamentable accidente, deja 4 muertos en esta vía de Arequipa Espinar. 4 muertos y 8 heridos es el trágico saldo de un choque entre 2 vehículos en la vía Espinar y Mata, kilómetro 8, ruta hacia Arequipa. Al parecer, las condiciones del tiempo y el exceso de velocidad ocasionaron este lamentable accidente. 6 de la mañana, 59 minutos aquí en Surfuy, la voz de todos.
Y en Apurímac, policía investiga presunto feminicidio de joven madre de familia. El cuerpo de una joven madre de familia fue hallado descuartizado y enterrado en una chacra en el distrito de Uranmaca, provincia de Chinchero, región Apurímac. Bueno, lamentable esta información que llega pues a la mesa de redacción de Radio Surfo y La Voz de Todos. 7 de la mañana ya acaba de cambiar el digital. Entre otras informaciones, en Andahuayla, Antauro Humala alega pues que muerte de 4 policías fue un crimen de Estado. En conferencia de prensa, el ex militar mostró prueba de absorción atómica, donde él ni los etnocaceristas presos por, en este caso, autores de los disparos que acabaron con la vida de los miembros del orden, ellos no dispararon, según pues lo que dijo pues Antauro Humala allá en Andahuayla. Más información, 4 muertos y 3 heridos tras caída de minivan a abismo en Apurímac. Entre los fallecidos se encuentran el candidato a la alcaldía del distrito de Talavera, Abel Ortega Pérez. Una lamentable noticia. 6 de la mañana con 7 minutos. Entre otras informaciones, Contraloría convoca a 315 escolares para verificar señalización vial escolar y estado de pistas alrededor de sus colegios. Como parte del programa de auditores juveniles, pueden participar hasta el 21 de septiembre estudiantes del nivel secundario con el apoyo de sus padres de familia, docentes y directores de centros educativos de la región. Ahí está la convocatoria por parte de la Contraloría para 315 jóvenes de la provincia o de la región de Apurímac. Y atención, que no nos pase en Apurímac, que no nos pase en nuestra provincia. En Arequipa, obras inconclusas y abandonadas generan malestar en diferentes distritos de la ciudad. Comerciantes y vecinos de Arequipa no la pasan bien porque varias avenidas se encuentran cerradas al tránsito vehicular debido a trabajos de cambio de tuberías o de reasfaltado que se han quedado abandonadas por la gestión. 7 de la mañana con 2 minutos y el Congreso de la República elige hoy al nuevo presidente de la mesa directiva entre 6 candidatos. Tras la censura de Lady Camones de Alianza por el Progreso o para el Progreso de la mesa directiva del Congreso por los audios que protagonizó con César Acuña, son 6 los candidatos que oficializan sus inscripciones para participar en el proceso de elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. Hoy día se va a saber quién es el nuevo presidente de, en este caso, el Congreso de la República. 7 con 3 minutos, informativo Willaricuy. Nos vamos hasta la región del Cusco, donde reportan alta tasa de anemia en niños del distrito de Megantoni. Megantoni, el distrito gasífero más rico del Perú, tiene problemas con el servicio de agua potable y eso repercute en la salud de los niños de la zona. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 minutos, nos vamos de inmediato a los titulares en el plano internacional. ¿Qué dicen nuestras notas en el plano internacional? 7 de la mañana con 3 minutos, miles de chilenos conmemoran en Santiago de Chile, capital de este país, el 49 aniversario de la muerte de Salvador Allende. Miles de personas rindieron este domingo un homenaje al expresidente de Chile, Salvador Allende, en el 49 aniversario del sangriento golpe de Estado, pues que derrocó a su gobierno democrático e instaló la dictadura cívico-militar liderado por el general Augusto Pinochet. 7 con 4 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. El saludo apatado a la gente que recién se pone en sintonía de la radio. Un abrazo, un saludo, que sea un gran día para todos ustedes. 7 con 4 minutos, nos vamos con la información hasta Rusia. Rusia bombardeó una planta de energía en Ucrania, en este caso pues en Kharkiv, y dejó sin electricidad a todo el este de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró que Rusia fue responsable de los cortes de electricidad en el este, acusando a Moscú de atacar esta infraestructura civil.
Y la reina Isabel II, cortejo fúnebre, partió hacia Edimburgo. El cortejo fúnebre con el féretro de la reina Isabel II partió este domingo por la mañana del castillo de Balmoral, en Escocia, rumbo a la ciudad de Edimburgo, informó la BBC. 7 de la mañana con 5 minutos y en Ecuador, monjas atrapan a 2 delincuentes que robaban en su convento. Las monjas se percataron de la presencia de uno de los sujetos en el segundo piso del convento, donde se encargaron de atraparlo y forcejearon para evitar el robo. Las monjas se enfrentaron valientemente a estos delincuentes, evitando así el robo de su convento. Valientes. Bravas, un poquito bravas. Estados Unidos el día de ayer honró la memoria de las víctimas del 11 de septiembre de hace 21 años. Los estadounidenses honraron el domingo la memoria de casi 3.000 personas muertas en los peores atentados de la historia. Un 11 de septiembre de 2001 que traumatizó profundamente al país. Es la destrucción de las Torres Gemelas a través de aviones kamikaze. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a los titulares en el plano deportivo aquí en el informativo Huillaricuy. Atención, y el Fútbol Club Melgar, en este caso pues apabulló y ganó 2-0 al Deportivo Municipal en el cierre de la jornada dominical de la fecha 11 de la liga. Luego de ser eliminado pues en la Copa Sudamericana, el cuadro dominó, se repuso y ahora está enfocado en el torneo local. Con esa victoria sumó pues 21 puntos en la tabla y se coloca en el tercer lugar, escoltando a Sporting Cristal y a Grau, ambos con 24 unidades. Y el Cienciano del Cusco no logró el triunfo que quería, más al contrario, fue goleado por 4-1 frente a su similar de Sporting Cristal allá en la ciudad de Lima. Con esto se aleja mucho más de la zona de los primeros lugares en el torneo clausura. 7 de la mañana con 7 minutos. Entre tanto, victoria agónica. Universitario venció 1-0 al Sport Boys con gol de Thiago Cantoro. Con el gol pues de Thiago Cantoro en el descuento, en los descuentos, Universitario se impuso por 1-0 ante el Sport Boys en el duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo clausura de la Liga 1 Betson en nuestro país. Estas informaciones y mucho más estaremos ampliando en el bloque deportivo aquí a través de Huillaricuy, siempre por Surfo y la voz de todos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí con información en nuestra radio. Pausa y volvemos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho
a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupasunhuete Paraicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de Las Bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por Las Bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Aló, buenos días.
Aló, 7 de la buenos días. mañana con 14 minutos, 7 con 14 minutos. Ahora sí, nos estamos aquí en el informativo Huillaricuy. Retomamos la información y estamos en línea telefónica con el presidente de la comunidad de Azacasi. Está de aniversario Azacasi, está cumpliendo 36 años y de la misma manera también pues está cumpliendo 24 años como centro poblado. Está con nosotros el señor Doroteo, integrante y presidente de la junta directiva de esta comunidad, quien a esta hora de la mañana pues quiere hacer una invitación a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas a que lo visiten en este aniversario. Don Doroteo, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a Radio Surfui y buenos días, señores periodistas. A través de ustedes saludarlo a todo su público en general, a los oyentes de nuestra provincia de Cotabambas. Allillan Chueque y Mainaya. Allillan, mi señor periodista, Nocan Casan Eriki, presidente de la comunidad campesina Azacasi Doroteo Lima y Pumacoricasa. Inayatajme Eriki, que hay 22 de septiembre, Anchay Ponchay Tariki, 32 aniversario como comunidad campesina y 24 aniversario del centro poblado Azacasi. Y también, pues, también la festividad de la Virgen Natividad de Azacasi, Chay Aparicunca, que Quillape, Huaracocha periodista. Huelque y ima actividad kunata aparinquiches ñaupagman kakay comunidad de Azacasi niscapi huaychay. Sí, pues efectivamente, no caigo zapahuatan como de costumbre, aparico diferentes actividades, niscata, naspa no caigo ña callarico, ña cay actividad, Juan, señor periodista, por ejemplo, no caigo apariraico que por el aniversario de nuestra comunidad campesina de Azacasi, no programa general niscata, y Copa Azacasi 2022, Anchewan Callariraico, la coche periodista, señores oyentes de nuestra de Radio Surfui, por ejemplo, fecha del 26 de junio al 10 de septiembre, o sea, hasta Cainoanche y Punchaycaman, que Copa Azacasi 2022, Nisca, Pucularico, en tanto varones y mujeres. En ello, pues, participaron 14 equipos de varones y 8 equipos de mujeres. Satisfactoriamente que hay actividad ya tocoiguna. Inayata riki a Callanta que 20 de agosto en escata Cadillaranta que hay actividad costumbrista Llantacusca y arreglo de plaza de toros en esta Callaranta. Chaylamanta Caiminta sábado puncheita. El señor periodista, señores oyentes, apariculanta que hay carrera de caballos intersectorial categoría Chiros Nesca, que hay Lactaico Cuyape. Chay Periki participar en Cuyapa, aficionado con Azacasi Ucumanta, de los 4 anexos y nuestra comunidad Azacancha. Entonces, Paicona aparillangota caita. Y Nayatas Cachancay, 15 de septiembre en Escarique, actividad limpieza general de la comunidad campesina Azacasi. Chay Periki no caigo usted ya chascancina con Kaitín Poriki y su taponi que hay plásticos, bolsas, anchaicona, yachtacunape, hatari, entonces anchaireico que hay actividad no caigo, ya tahuahuataña, aparishaico, y naspa no caigo riki que hay actividad nescata, jujfaina general, riki anexos y comunidad juntarizasco. Y Nayata Calashanta Riki, que hay 16 de septiembre, Nisca Calashanta Riki, campeonato infantil de futsal. Arino Kaiko Riki Ñan, Hatungonaka, Pujullarincoña, Warmipas Jaripes, pero no Kaiko Pinsaleico Takai Erkikonape, porque Erkikonamanta no canse Riki promocionananse, que hay fútbol Niscape, Ancheireiko, Apariconga, que hay campeonato infantil de futsal a nivel comunal. Inayata Calashanta Riki 17 de septiembre, pintado de viviendas y embanderamiento general, señor periodista. Chay Periki no caico aparillas Riki tanto en la comunidad central y anexos también.
Inallataj kallashantaj riki kay 17 y 18 de septiembre. Chaypaj riki mink'arikamushayku, señor periodista, señores oyentes de nuestro Radio Surfoy, pues a nivel provincial, regional, que hay un certamen hípico interregional, no 17 y 18 de septiembre, en categorías pues chiros, altoandinos y caballos mejorados, o caballos también podemos ver pura sangre. Aficionado a nivel provincial, Ricky Visitarimaico, que hay pista hípica Chabuca Granda de la comunidad campesina Asacasi, Anjaype Aparicunca. Entonces, Mincaricuamjayco, que hay Mantapacha, en el distrito de Chalhuahuacho, en nuestro distrito de Coilurque, Akira, pues Tambobamba, Cotamambas, Mara, Chaykunapik, Uyarimachanse, Chaykunapit Carishanco, que hay aficionados de caballos Nisca. Entonces, Paiconate, Mincaricuni, que hay Mantapacha, señor periodista, no, que hay Pampaman, Rique, Hinalata, mi Karen Cariki, Alin, que hay premio Nisca Gunaps. Más o menos, Rique, Aparizasco, Iskeinin Punchay, y Iskeinin Punchay, Rique, que hay Munay carrera Nisca Apariconca. Chaylamantata Calesanta Rique 18 de septiembre en esta, señor periodista, maratón de damas y varones intercomunal. Chaypajpes Rique a ver Picuna, Maicuna, Rique, Zapanca comunidad o Zapanca de Estupe, Cashanco Kay Corrillachaj, Itayachaj, entonces Paicunapas, Jamorichunco, Hinayataj Cashan Kay actividad, Chay Puncheita. Hinayataj Calesanta Kay 19 de septiembre en Escata, concurso de Alhuaruay. Y matak chay alwa, porque no hay coriki ñaupajka, que papa allay periki chay alwata utilizarán con papa allanapa. Con la finalidad de parikicaran mana curuyo, mana alpayo, que papa cosecha con ampa. Ancheire cuacheita no hay con revaloras redishaico, que hay comunidad nicupe, porque chay siempre paricunan y chaita no hay comana chingachinaikucho. En Alataj Chay Punjaylatataj, 19 de septiembre, en esta, señor periodista, señores oyentes, Callashantaj Ricky Cairriña de Gallos, a Navaja interprovincial. Entonces, que hay pipes aficionados a Cachanques en todos los de nuestra provincia Cotabambas, en todos los distritos. Entonces, Cancuna también Caricamuiquis, que hay competencia. No riña de gallos ante mambus participarimisi, chay periki inscripción cashan y comisión cashan, señores oyentes. No, chay ponche apariconca, 19 de septiembre en Escata, en el ruedo de toros de la comunidad campesina Asacasi. Y Nayata Carilla Santa, 20 de septiembre en Escata, señor periodista, amigos oyentes, Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Asacasi 2022. Bueno, como cada año y como nosotros somos una comunidad netamente agropecuario y también nuestros compañeros aledañas que se encuentran en las comunidades también son productores de ovinos, ganados, llamas, papas, todo ello. Entonces Paikunataps Javarilaikota, Ancheiraiko, que hay feria pues Apariculanjata, 20 de septiembre en Escata, Paichaipajpes, Mincaresca Canquis, señores oyentes, Maikinkunacha, Pikunacha, Oyerimachanse, Paikunata. Y Nayata Calancata, que hay 21 de septiembre en esta, señor periodista, señores oyentes, campeonato de fútbol intercomunal, damas y varones. Entonces, Chaipa, Ojaresca, Zapanca, Comunidad Manta, no, tanto de los otros distritos, tanto como de comunidades del distrito de Tambobamba, Cancuna, Visitarimaico, Chaipa, Aparicompa, que hay campeonato de fútbol intercomunidades, damas y varones, señoras y señores. Después, 21 de septiembre, Calesanta Riqui Tardenta, concurso de canto y música intercomunal. Chaypajpes encarezca ganques, taquicuna, chaynaykuna, yachajkuna, waikipanaykuna, visitamayko, chaypis apariculangata.
Inayatajya, chay puncha Eriki, 21 de septiembre, que hay gran serenata bailable en esta Parilasajota, como en cualquier parte, no que hay diversión con apis aparicaico, chay pajea visitar imagen Seriki, que con Panance, serenita de Coporaki, y también que hay Guayaquense, Gualberto Apaza. Inayataj Riki Chaype presente Carilancata, J.R. Rojas, o sea, nuestros también cantantes locales como J.R. Rojas y los juveniles del Perú, maravillosos de la bandurria de la comunidad campesina Azacasi, y el buencito Caiwa y su grupo sentimental juvenil también de la comunidad campesina Azacasi. Entonces, Chaypaja Mincares, Raganques, Cancuna, Huaypicuna, Panaicuna, a nuestra provincia de Cotabambas. Día central es el 22 de septiembre. Chaypaj Mincaricuna ya para autoridades no políticas, eclesiásticas, de otras organizaciones a nivel provincial, Visitarimaico, Riquicay, día central 22 de septiembre, Chaypicha Carizán, Cariquimunay, programa general en esta que Azacasi Yachtape, señor periodista. Y Nayataj el 23 de septiembre, ya que Tucuyapuna página, no todos Pucuyay, Ricky que comunidad campesina Azacasipe. Chaykunan aparicushan señor periodista que Yachtaikupi, Chaypajya personajes como Radio Surfo y otras emisoras de nuestra localidad a nivel provincial, Ricky Tanconatapes, Balicamuiquico, Mincacamuiquico, Caipi, difundipi, Anapayoico, Hinayatak, Visitamaico, Comunidad Campesina Azacasino, señor periodista. Ay, Añay Huayquey Doroteo, Inmaimana, cachan que aniversario niscapaj, cachan campeonato cuna, cachan feria cuna, cachan tusui cuna, taqui cuna, Añay Cheimanta. Les felicitamos realmente por esta actividad que están haciendo por el 36 aniversario de la comunidad campesina de Azacasi. Ya nos vemos en la comunidad. Muy bien, don Doroteo, entonces nosotros nos vamos a encontrar en la comunidad de Azacasi. La invitación a todos nuestros amigos. ¿Qué comunidades están cercanas a Azacasi, Huaracocha, Doroteo? Bueno, tenemos cercanas, pero ahí está, no como comunidad campesina Pamputa, Huancuiri, Ñahuila, después por otro lado Pumamarca, Quello, Pichaca, por otro lado también tenemos Ocacawa, Colca. Así, con eso limitamos, señor periodista, la comunidad campesina Azacasi. Entonces la invitación está hecha. La comunidad de Azacasi se ubica en el distrito de Tambobamba, ¿verdad? Está en el distrito de Tambobamba, más o menos a 30 minutos del capital de la provincia, señor periodista. Muy bien, le dejamos entonces... De igual manera, pues agradecer también infinitamente a nombre de mi comunidad a la empresa Las Bambas, quien también está poniendo un granito de arena para nuestra comunidad, señor periodista. Muchísimas gracias, claro que sí, nuestros amigos también de Las Bambas apoyando a las diferentes comunidades. Le agradecemos. También, señor periodista, no sé si me puedes permitir esta ocasión, señor periodista, solamente para un poquito descargar, tal vez estos días mi comunidad ha sido afectada, no por motivos X, señor periodista. Ya, ¿qué ha sido, cómo ha sido afectada la comunidad? A ver, de repente yo como presidente de la comunidad campesina no descarto categóricamente de repente las actitudes malévolas que ha podido pasar en mi comunidad. Yo totalmente por intermedio de un candidato no nos han de repente, no sé, por algún motivo no caigo tariki el señor periodista Niramanco a sacarse el acta Chacramanco, pero no caca y me soramanta pacha como presidente de la comunidad campesina
noqa descartani y noqa nini manan chayqa pasanchu comunidad Siquirsipiqa. Noqaykuqa chashkiyku llapa candidatotapas de manos abiertos, señor periodista, y sin distinción alguna a todos. Y igual manera también invitamos a todos los candidatos que hagan sus actividades, propagandas en nuestra comunidad campesina Asacasi. No totalmente yo, señor periodista, me indigna tal vez esas cosas, pero sin embargo también quiero decir de que todas las actividades que se haga pues en horas del día, no de repente medianoche, a las 11 de la noche tal vez podría pasar algunos malos comentarios. Nada más quería yo, y además, señor periodista, nosotros, la comunidad campesina Asacasi, no está, no tiene un candidato de repente no direccionado, no, a todos son iguales. Y es más, señor periodista, señores oyentes, de mi comunidad campesina, cuatro de nuestros comuneros están participando en diferentes partidos políticos como para ser regidor, ¿no? En condición de regidor, señor periodista. Entonces, por favor, lo suplicamos, no, la comunidad campesina Asacasi no tiene esa intención de ningún, que podría decir violencia, nada por el estilo, señor periodista, con todo voluntad, con confianza lleguen a la comunidad campesina Asacasi, y la comunidad campesina Asacasi le va a recibir con manos abiertas y con corazón. Muchas gracias, señor periodista, eso nomás quería aclarar en esta parte para terminar. Muchísimas gracias, señor Doroteo, presidente de la comunidad de Asacasi. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias, estoy para servirles. La invitación está hecha a todos nuestros compañeras y compañeros a nivel provincial. Muy amable, gracias. Buenos días. Estuvo Lelco, el presidente de la comunidad de Asacasi, haciendo un llamado precisamente para que también su comunidad sea parte de los procesos de campaña de los candidatos. Él manifiesta que sus comuneros también están yendo en las listas de regidores de las diferentes listas que se están presentando en estas elecciones. Y eso es democracia. Muchas veces en algunas comunidades están prohibiendo que se presenten con tal o con cual. Se tiene que tener el derecho de presentarse con el equipo que ellos deseen. La democracia es esa. Y precisamente si es que nos convencen sus propuestas, al final los elegimos o no los elegimos finalmente, pero tenemos que dejar que todos sean libres. Claro que sí, Henry, un tema importante también es que hay que evitar los actos de violencia durante estos procesos de elecciones. Lamentablemente nos indican pues que en algunas comunidades hay insultos, por ahí algún tipo de agresiones a ciertos candidatos. Si en realidad no le gusta de repente el candidato, tiene todo el derecho este candidato y todos los que están participando, siendo pues, en este caso están haciendo su campaña proselitista, tienen el derecho de hacer llegar, expresar sus ideas, sus propuestas. Nadie en ninguna comunidad puede agredirlos. Si usted está en contra de, o sea, no está en contra, sino no desea, no es pues de repente de su partido, de su agrado, pues de cierto candidato, está bien con de repente salir del sitio, pasar por ahí o solamente escucharlo. No está pues agrediéndolo. Tiene que tener mucho cuidado nuestros amigos en estar provocando actos de violencia o provocando pues de repente algún tipo de enfrentamiento con nuestros amigos candidatos. Así es que muchísima atención y mucho cuidado. 7 de la mañana con 33 minutos. Solo para aumentar, para recalcar, toda actividad política, toda actividad proselitista, por favor que se realice en horas del día, preferentemente en horas de la mañana, para evitar cualquier tipo de suspicacias. Los candidatos también deben entender que hacerlo en horas de la noche puede traer cualquier tipo de malos entendidos.
Muy bien, así es, Huaycaicuna, Panaicuna. Chami se dije que hay información. Vamos de inmediato con más información. Y ayer Las Bambas entregó a la Asociación Vida Huasi equipos e insumos médicos para fortalecer los servicios de salud. Especialmente los niños con cáncer serán atendidos en este hospital Vida Huasi. Vamos al contacto telefónico. Nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, estuvo ayer en Urubamba, en este bonito hospital para niños que tienen esta terrible enfermedad como es el cáncer, en Vida Huasi Urubamba, y nos envía el reporte a esta hora de la mañana. Lisbeth, muy buenos días. Muy buenos días, César, muy buenos días, Henry, muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana en el informativo Huillarico. Sí, efectivamente, para comentarles, ¿no?, lo que ha sucedido ayer en la provincia de Urubamba, específicamente en Yanaguara. Ahí está ubicado el hospital Vida Huasi, especializada en cáncer, que próximamente pues será una atención, como lo decía ayer en esta presentación el fundador y presidente de esta asociación Vida Huasi, el señor Jesús Dongo, y nos explicaba que va a ser una atención exclusiva, y efectivamente será una atención exclusiva, porque ayer efectivamente hemos hecho todo un recorrido, entenderá más o menos, son más de 13 hectáreas este lugar, es inmenso, y donde se está haciendo toda la construcción para el tema de la estadía de los niños. Estas camas quirúrgicas que ayer Minera Las Bambas ha hecho la entrega, se va a dar uso allí. Hemos hecho las visitas y en el recorrido nos mostraba efectivamente que pues cuando los niños en algún momento necesitaran quedarse en este lugar, tienen un espacio muy adecuado donde por ejemplo va a poder quedarse una mamá, va a poder quedarse esta mamá si tuviera un bebé, por ejemplo, y así tienen un acondicionamiento realmente de primera. Y justo nos explicaban con respecto a estas atenciones, no tiene que uno envidiar pues digamos la atención en Lima o la atención, por ejemplo, en otros países, porque ellos están cumpliendo estándares también de atención en otros países. Entonces, realmente ayer este apoyo o esta entrega que se viene sumando Minera Las Bambas para este hospital de niños de atención de cáncer va a ser pues algo importante, no solo en la región de Cusco, y lo ha reiterado muchas veces el fundador, que los niños de Apurímac serán atendidos en este hospital. Nada más que serán referidos, ya se ha firmado un convenio con la Dirección Regional de Salud de Apurímac, y en algún momento el niño que va a necesitar referirse va a ser atendido en esta primera de calidad de atención que se les va a dar en este hospital Vida Huasi. Minera Las Bambas ha entregado estas camillas quirúrgicas, insumos médicos, equipos de ropa para médicos y entre otros enseres y herramientas médicas que se necesitan y se van a necesitar obviamente la implementación. Y en todo este recorrido también nos explicaba que hay muchas instituciones públicas y privadas que se vienen sumando efectivamente para este hospital que va a ser pues número 1 prácticamente en nuestro país en esta atención. El recibimiento ha sido muy emotivo por parte del fundador. También ha sido el recibimiento por parte de trabajadores de la zona también que son allí, y muy agradecidos ellos con la entrega de Minera Las Bambas que viene haciendo con este trabajo de cumplir también en cuanto a la salud y su expansión, obviamente cumplir con el tema de social, ¿no? Entonces Marco Santos ha estado como gerente de asuntos corporativos regionales, haciendo esta entrega, quien también ha manifestado, ¿no?, que Minera Las Bambas no solo está viendo, digamos,
no solo está viendo la entrega o el apoyo de estos equipos médicos en la región de Apurímac, sino también esta región porque Cusco está tan cerca a nosotros y que en algún momento estoy seguro que muchas familias, algún niño cuando se ponga mal o estos temas del cáncer que hoy en día pues se escucha con mucha frecuencia, si necesitaran serán bien recibidos en esta región. Esa es en resumen lo que ayer ha sucedido en Yanaguara, en la provincia de Urubamba, en la región de Cusco, compañeros. Muy bien, Lisbeth, importante esta entrega que hace pues Minera Las Bambas a este hospital para niños allá en la región del Cusco, ¿no? Muchas gracias, Lisbeth, por el reporte. Nosotros vamos a ampliar esta información en unos instantes también, y hay que seguir adelante también con estos aportes solidarios para nuestros niños y para personas que lo necesiten. Lisbeth, le agradecemos por el reporte. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Hasta la próxima. 7 de la mañana con 40 minutos. Importante la información que nos hace llegar nuestra compañera Lisbeth. En sí, el día 11 de septiembre, ayer, Minera Las Bambas entregó a la Asociación Vida Huasi Perú una donación de insumos médicos con el objetivo de fortalecer los diversos servicios de salud pediátrica y la lucha contra el cáncer infantil en beneficio de la población vulnerable. La donación se hizo efectiva en cumplimiento al convenio de cooperación suscrita entre la empresa minera Las Bambas y la Asociación Vida Perú. La donación está valorizada en más de 189,000 soles y consiste en camas de hospitalarias, EPPs, insumos médicos, entre otros, los mismos que estarán pues destinados principalmente a consolidar los servicios médicos que brinda la asociación. Vida Huasi está ubicada en la provincia de Urubamba, en la región de El Cusco. Es un espacio de amor y esperanza que cuenta pues con un centro médico para la atención pediátrica primaria, diagnóstico precoz, laboratorios clínicos, albergues familiares, centros culturales y diversas áreas que permitan brindar una atención integral especializada para las poblaciones que hoy no tienen en este caso acceso a dichos servicios. En Vida Huasi, según se dio a conocer, se va a brindar servicios importantes para niños que sufran de esta terrible enfermedad como es el cáncer. En Vida Huasi nos sentimos agradecidos por el aporte de equipos médicos de Minera Las Bambas, porque este apoyo permite atender a niños con menos recursos económicos de todas las regiones del Perú. Por ello, que los niños de Apurímac serán recibidos con mucho amor en las instalaciones de Vida Huasi, dijo así Jesús Dongo, fundador y presidente de Vida Huasi. Entre otras informaciones, también por otro lado, Las Bambas, representado por Marco Santos, mencionó lo siguiente: el gerente de asuntos regionales de Minera Las Bambas, el señor Marco Santos, anunció y mencionó que Las Bambas ha llegado trayendo esperanza y amor para los niños más necesitados de las regiones vecinas y sobre todo de los niños de Apurímac. Cuando lo necesiten, sean atendidos en Vida Huasi. Esta entrega de los equipos médicos es parte del trabajo solidario de Las Bambas, que está cumpliendo también con el sector salud. Importante esta entrega. De esta manera, pues, se está fortaleciendo la lucha contra el cáncer. El hospital creado en la región del Cusco, conocida como Vida Huasi, es un hospital referente donde pues se va a tratar a niños con cáncer. Y en ese entender, Las Bambas, Minera Las Bambas, se suma a esta lucha contra el cáncer con estos donativos importantes que llegan pues a este hospital. El cáncer pues no es una enfermedad ajena a los niños, y de esta manera pues de alguna forma se está haciendo, contribuyendo para luchar contra el cáncer. Minera Las Bambas ha agarrado, se está sumando. Y es así como se debería hacer. No prometer, no jugar con las esperanzas de los niños cuando se les dice que se les va a dar 4,000 millones de soles de presupuesto para la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Y después no hay ese dinero y después se olvidan de ese dinero. Eso no es luchar contra el cáncer, es hacer ya acciones concretas y implementar, por ejemplo, este hospital
Vidahuasi. Felicitaciones a nuestros amigos de Las Bambas que hicieron este importante donativo para este hospital Vidahuasi, allá en la región del Cusco. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos con información a esta hora de la mañana, Henry Borda. Así es, está con nosotros Alicia Matos, quien es organizadora de la Feria Internacional de Turismo Muchic en Trujillo. Muy buenos días, Alicia. Te saluda Henry Borda y César Loaiza. Muy buenos días, mucho gusto, la verdad, de estar conectada con ustedes y poder difundir a través de su medio las bondades de nuestra Feria Internacional Muchic que vamos a realizar 21, 22 y 23 de octubre del presente año, acá en Trujillo. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en esta Feria Internacional? Bueno, lo que nosotros pretendemos a través de nuestra feria es dinamizar todo lo que corresponde a los negocios vinculados a turismo, como son hotelería, restaurantes, agencias de viaje, operadores, líneas aéreas, y para ello vamos a contar con una rueda de negocios, de operadores que van a venir de fuera del Perú y los vamos a conectar con nuestros operadores nacionales, ¿no? Queremos que entre ellos se generen negocios, conectividad, negocios, y se pueda dinamizar el sector turismo en nuestra macrorregión norte, las 8 regiones que comprenden nuestra macrorregión norte, y que sea un eje dinamizador para que se genere también movimiento en toda la economía de nuestro país. Perfecto. Alicia, es importante dinamizar la economía de nuestro país. Sabemos que en Trujillo hay muy buenos productores de zapatos, carteras, trabajos en cuero. ¿Estos expositores también van a participar? De principio, estamos nosotros trabajando con la cadena que corresponde a lo que es la industria de turismo, que se conoce como la industria sin chimeneas. Sin embargo, también van a participar todos los representantes del sector de artesanía, ¿no? Tenemos nosotros en diferentes tipos de materiales que se trabajan acá, entonces ellos van a tener sus stands para poder exponer a los empresarios que vengan de fuera, como también de diferentes partes del Perú, su arte, ¿no? En cerámica, su arte en cuero y en todo lo que ellos trabajan para poder mejorar su economía acá en nuestra zona, ¿no? ¿Desde cuándo se inicia la feria, Alicia? Estamos nosotros iniciando la feria el 21 de octubre. Acá se va a realizar este evento en una casona colonial, que es la casona del Mariscal de Orbegoso. Está muy bonita, se ha puesto ya nuevamente en uso esta casona que estaba cerrada por 20 años. Entonces vamos a tener un fórum en el cual se van a tocar temas muy delicados que han estado postergados, como son la erosión costera, temas de cómo reaccionar ante esta etapa de post-pandemia, ¿no? Entonces, cómo dinamizar el turismo. Vamos a tener nuestra rueda de negocios y vamos a tener una caravana al complejo arqueológico El Brujo, que donde se encuentra uno de nuestros representantes significativos de lo que es nuestros recursos turísticos de la Dama de Cao que tenemos acá en La Libertad. Entonces son 3 días intensos que vamos a trabajar mucho para exponer nuestros recursos turísticos. Estamos hablando del 21, 22 y 23 de octubre. Todo este evento se va a realizar en la casona del Mariscal de Orbegoso, ubicada en pleno centro de Trujillo. Perfecto, Alicia. Entonces ahí está la invitación hecha para todos nuestros amigos para que puedan participar de esa bonita feria, promoviendo siempre el turismo. Alicia, te agradecemos por comunicarte con la radio. Nosotros estamos prestos a siempre seguir difundiendo temas de emprendimiento, seguir difundiendo pues temas que permitan generar oportunidades laborales a nuestros amigos oyentes. Te agradecemos, Alicia. ¿Algo más que quieras decir?
Claro que sí, muchísimas gracias. La invitación está abierta para todas las personas que conforman esta cadena productiva de turismo. Nosotros ya tenemos un avance de 70% de venta de nuestras mesas de negociación y nuestros stands. Decirles que se inscriban lo más pronto posible para que no pierdan su cupo y puedan ser parte de este gran evento que estamos realizando en el norte del Perú. Muchísimas gracias. Se pueden comunicar al teléfono 945-180-460, les repito, 945-180-460, que con gusto los vamos a atender. Muchas gracias, muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, un abrazo muy grande, bendiciones. Qué bonito sería que aquí en la provincia se desarrolle una feria promoviendo los distintos atractivos turísticos. Cada distrito, incluso cada comunidad tiene un atractivo turístico. Claro, y una feria que promueva, que difunda, que informe esas actividades sería una idea muy interesante y quizá los candidatos podrían programarlo dentro de lo que es su plan de gobierno. Así es. Esperemos pues que se desarrolle y también se pueda promocionar los atractivos turísticos de la provincia de Cochabamba. 7:50. 7 de la mañana, 50 minutos aquí en el informativo Huillaricú. Pero más adelante vamos a comunicarnos con más personas pues que están deseosas pues de comunicarse con la radio, de repente brindar algún tipo de información. Entre tanto vamos con más noticias. El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento ha capacitado pues a pobladores de zonas rurales que son beneficiarias de las viviendas bioclimáticas Sumahuasis, denominadas así, a fin de que puedan darles un adecuado mantenimiento y uso en estos inmuebles que los protejan de las heladas y las bajas temperaturas. A través de su Programa Nacional de Vivienda Rural, el Ministerio de Vivienda ha capacitado desde fines de mayo, como se iniciaron pues los talleres, hasta fines de agosto a 3.380 personas usuarias de las viviendas conocidas como Sumahuasi de 5 regiones del país, quienes ahora pueden hacer un buen uso de sus viviendas y asegurar que éstas les brinden un ambiente adecuado a lo largo del tiempo. Las provincias donde se desarrolló pues este programa de viviendas Sumahuasi han sido capacitadas pues las diferentes comunidades, distritos donde se han construido estas bonitas viviendas. Estas son, por ejemplo, Canas, Chumbivilcas, Paruro y Calca, esto en la región del Cusco, en Chucuito, Collao y Huancané en la región de Puno, Leoncio Prado, Huánuco, Pachitea en Huánuco y Cotabambas en Apurímac, así como también Satipo en la región Junín. Esto es lo que nos dan a conocer nuestros amigos del Ministerio de Vivienda. Las viviendas Sumahuasi son viviendas bioclimáticas cuyos materiales y diseños brindan a sus habitantes confort térmico, es decir, proporcionan condiciones de temperatura y ventilación adecuada, incluso en la época de heladas, friaje. La misma comunidad beneficiará pues a la organización, o se organiza pues con núcleos ejecutores que reciben financiamiento y asistencia técnica por en este caso el Ministerio de Vivienda. Ahí están nuestros amigos desarrollando este tipo de capacitaciones en favor del buen uso de lo que viene a ser estas viviendas saludables como es Sumahuasi. En lo que va del año se ha culminado con la construcción de 6.730 Sumahuasis en 11 regiones del Perú, las que ahora protegen de las bajas temperaturas a cerca de 27.000 habitantes. Por ello, se ha invertido en estas construcciones un promedio de 178 millones de soles por parte del Ministerio de Vivienda. Esto con la finalidad de mejorar, en este caso, las condiciones de vida en poblaciones altas y en poblaciones donde existe pues bastante calor. Mi casa información Huayrecuna Panaicuna, Chaita Huajaricamusianco, Mincaricamusianco Kai, Huayra Huasinchispa. 7 de la mañana con 53 minutos en el informativo Huillaricú a través de Radio Surfuy, la voz de todos.
Bueno, vamos a tratar de comunicarnos también con el distrito de Guayati, esto en la provincia de Grau. Nos dicen que hay información por parte de nuestros amigos de este distrito allá en la provincia de Grau. En unos instantes nos vamos hasta Guayati, esto en Grau. 7 de la mañana con 54 minutos. Entre otras informaciones, la Contraloría General de la República convoca a los estudiantes de nivel secundario de instituciones públicas y privadas de la región Apurímac para unirse al programa Auditores Juveniles y participar de la veeduría, pues señalización vial escolar que se realiza del 1 al 21 de septiembre de este año. El objetivo de esta convocatoria escolar tiene como propósito verificar si las autoridades cumplen con implementar y mantener la señalización y el buen estado de las pistas alrededor de sus colegios. Para participar, los estudiantes acompañados de sus padres deben ingresar al portal de la Contraloría General de la República, sección campañas y eventos, donde accederán pues a las veedurías escolares 2022 e ingresar a la página web de la Contraloría y buscar pues este espacio donde se puede hacer estas observaciones de los escolares para ver si se está manteniendo adecuadamente y señalizando las vías donde se encuentran nuestros los colegios, principales colegios, sobre todo en la región Apurímac. El estudiante deberá seguir los pasos para ingresar pues sus datos y estar acompañado en todo momento de su padre de familia. Eso es lo que nos invitan. Hay una convocatoria importante por parte de la Contraloría General de la República en la región Apurímac. 7:55 minutos aquí en el informativo Huillarico, y vamos con más información a esta hora de la mañana. Así es, estamos con Emilio Sotomayor desde Guayati, quien nos trae importante información. Emilio, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Buenos días, no sé si me copian, a veces señales nos falla, confírmeme por favor. Te copiamos perfectamente. Muchas gracias, con su permiso, saludar a ustedes en las cabinas centrales de Radio Surfuy y en la provincia de Cochabamba. Si lo propio, también permítame saludar a todos mis amigos, paisanos, compatriotas de la provincia de Grau, en todo el ámbito de la provincia de Cochabamba. Buenos días a todos ustedes, y queremos hacer la información, el despacho de información desde la provincia de Grau. Amigos, a ver, de provincia de Cochabamba, mucha atención. Vamos a informar la información que aconteció en este fin de semana en esta provincia de Grau. ¿No? Decíamos la semana anterior de que había bastante inconvenientes, incertidumbres en la provincia de Grau, distrito de Chuquibambilla, a raíz de que había pues el cierre de vía evitamiento, mal llamado vía evitamiento, porque vamos a decirlo así, porque todavía no está reconocido, a través de provías nacionales en este sector de Illaraxas, barrio Señor de Exaltación, barrio Centro, no sé qué otro barrio más. Entonces pues vecinos cerraron esta vía a raíz de que también había mucho abuso de parte de los amigos transportistas en esta zona, porque se encuentra esta zona, como no es vía nacional, se encuentra pues trocha carrozable, entonces pues genera polvo, la polvadera inmensa que se genera pues a partir del mediodía. Entonces eso, la polvadera, usted conoce, amigos guionvillas, pues vamos a decirle, sin ánimo de ofender a nadie, mis amigos gravinos, Manhattan, ¿no? Así la conocemos, Manhattan, que es otra pampa. Entonces pues por eso la polvadera. Entonces a raíz de ello pues cansados de esto, la población que han tenido ya con la comuna provincial, entre otros, entre el gremio de carga pesada, han tenido muchas reuniones, muchos acuerdos, pero a esto se ha hecho el caso y omiso pues de parte de nuestros amigos transportistas. Entonces pues se cerró y pues 3 días fue el día jueves, el día viernes, el día sábado. Para el día de ayer recién se dio la luz verde, ¿no? Bajo la reunión de las diferentes autoridades, que incluso para esto se han movilizado los amigos, nuestras autoridades de la región de Apurímac, ¿no? Como dice el fiscal de la región Apurímac, el general de la Policía Nacional, el subprefecto regional, bueno, han venido para hacer un mes de trabajo y pues donde que llegaron a una conclusión, ¿no? Con los gremios transportistas, con las autoridades de ese barrio que estoy dando mención, la señora alcaldesa, la señora subprefecta de la provincia de Grau. En su conjunto llegaron pues para el día sábado en horas 8 de la noche,
¿no? Voy a leer la acta, lo voy a compartir también a su WhatsApp toda la acta, pero solamente voy a leer los acuerdos, dicen, acuerdos de todos, de acuerdos de este mes de trabajo que se realizaron en la fecha que Villa, ¿no? En el Salón Consistorial. Dice, primero, mantenimiento y riego permanente en la vía de evitamiento. Segundo, dentro de los 60 días, ¿no?, de tránsito. El tercero dice, en el plazo de 10 días se efectuará la instalación de mesa técnica con participación de la Dirección Regional de Transportes IBP. Grau, repito esta parte, lo que mucha atención a mis amigos transportistas de la provincia de Cotabamba, dice, tercero, voy a repetirlo, en el plazo de 10 días se efectuará la instalación de mesa de técnica con participación de la Dirección Regional de Transportes IBP Provincia de Grau. Cuarto, se efectuará el control permanente por parte de del CPNP, debe decir la Policía Nacional de Chuquibambilla. 5. Respetar el horario de circulación de 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Seguido, acatarán las disposiciones legales para que sean emanadas por la autoridad competente, mantenimiento siempre, respeto y mutuo entre los partes, ¿no? Siendo las 8 de la noche, horas del día del sábado, fecha C, concluye con la presente reunión firmando al pie de la página de todo este mes de trabajo. Entonces, pues, amigos, eso es lo que ha pasado en nuestra provincia de Grau, que quede bien claro, ha quedado con meses de trabajo. En eso seguramente se va a instalarse lo que son los meses de trabajo de las autoridades que competen para esto. Mucha problemática, y a raíz de eso, pues, había, créeme, amigos, había desde la ciudad de Chuquibambilla hasta el sector de Tres Pampillas, llamado así, un lapso de 4 kilómetros, vehículos varados, una cantidad enorme. Les he compartido las imágenes, 400 a más unidades parados, pues, entre carga de mineral, entre transeúntes, entre otros vehículos que se encontraban, pues, carros de alto tonelaje. Es lo que han, pues, ocasionado el día de ayer, de las 4 de la mañana, han terminado de descongestionar en la ciudad de Chuquibambilla a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, todo el santo día, señor. El día de ayer han pasado los vehículos con tanta dificultad, ¿no? Con el embotellamiento, entre otros. Muy bien, pero esto es el acuerdo, señores amigos de Radio Surfe. Sin embargo, también en esto, pues, ha habido muchas quejas también, ¿no?, de parte de la población, de estos amigos transportistas, no muchos, no todos, dijeron que son malcriados, que son imprudentes, que son irresponsables, que esto, que aquello. O sea, mucha queja ha habido en esta reunión, y hasta, vamos a decirlo acá, hay conductores que, bueno, si ven de repente una dama que está pasando, dejan de manejar, lo están piropeando, ¿no? Que mamacita, que eres así, asá, y se pasa. No, ha habido un caso, no sé, sin ánimo de faltar respeto a mis amigos transportistas, no sé de qué provincia serán, han tomado video, han tomado fotografía y la han entregado al general de la región de Apurímac, las evidencias de la persona del vehículo con toda su placa, todo. Bueno, seguramente le va a caer toda la carga del peso de la ley, ¿no?, contra este conductor, y pues así, ¿no? Eso ha sido lo más importante, ha sido reflexión para mis amigos conductores de carga pesada. Desde el día de ayer, pues, ha sido, pues, para ellos un cambio rotundo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora, pues, cuando se encuentran con cualquier vehículo, sea menor, moto lineal o vehículo de la misma dimensión, bueno, hay que darse el pase como debe ser, pero dando el uso racional, ¿no? Entonces, utilizando el mejor lenguaje, porque nuestra vía de comunicación terrestre es, pues, bastante angosta, de un solo sentido. Entonces se ve, se nota, el quien habla también, hemos viajado el día de ayer a la ciudad de Bancay, ya, pues, los conductores rápidamente se acomodan. Bueno, ya no está ese cosa, porque más antes eres un pecado, si eres un conductor de vehículo menor, te decían, ¿sabes qué? Este carro es pesado, usted es carro pequeñito, regrese usted, si quiere que pase. Esas cosas había, pero desde el día de ayer se está dando un cambio rotundo, seguramente a través de su dirigencia, ¿no?, de la directiva de los amigos camioneros. Seguramente ha habido la inducción, seguramente ha habido de repente los compromisos, ya entre ellos, bueno, se está dando un cambio. Ojalá que siga esto así, ojalá también que haya un cambio en esta ciudad de Chuquibambilla.
Permítame también, amigos de Radio Surfo, y también invitar a todos mis amigos, compatriotas grauinos en la provincia de Cotabambas, que estamos ya pues a la víspera de la fiesta patronal, Señor de Exaltación, en esta provincia de Chuquibambilla, donde que hay diferentes actividades. A partir del día de hoy se está dándose las actividades y pues el día de mañana estaremos volviendo con algunas informaciones más y conmigo será hasta el día de mañana, con permiso. Muchísimas gracias por la información. Importante los acuerdos a los que están llegando allá en Chuquibambilla, Grau. Muy buenos días, hasta la próxima. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 4 minutos en el informativo Bullarico. Y bueno, lo destacable es que nuestros amigos del distrito de Grau, en este caso de Chuquibambilla, han logrado llegar a acuerdos importantes con los transportistas de carga pesada en esta parte de la región Apurímac. Entonces vamos a ver que se pueda desarrollar pues de la mejor manera estas mesas de trabajo que se está proponiendo en Grau. Vamos de inmediato con más información. Don Aquiles Abarca se encuentra en la línea telefónica. Aquiles, muy buenos días. Amigos César, muy buenos días. Bueno, aquí en Tamobamba pues nos encontramos estos días anteriores, bueno, hemos estado fuera de nuestra provincia de Cotabambas. Así es, el día de ayer, domingo, como ya es de vuestro conocimiento, queridos paisanos de la provincia, se llevó pues el debate provincial aquí en Tamobamba con los 6 candidatos al sillón provincial. Bueno, al sillón municipal provincial, me corrijo, ¿no? De Cotabambas. Hubo buena concurrencia de los ciudadanos, de la población, de las diferentes comunidades, de los militantes, simpatizantes de cada partido de los 6 candidatos, mis queridos paisanos. Se inició pues ya cerca de mediodía, prácticamente, y bueno, hasta las 4 de la tarde. Luego, una vez concluida este debate, bueno, cada cual pues se dieron su paseo por algunas calles de la localidad. Luego se retiraron pues a sus respectivos locales, mis queridos paisanos. Nada más haría por el momento mis comentarios, César, si tuviera alguna pregunta. ¿Cómo se está viviendo el ambiente electoral allá en el distrito de Tambobamba, capital de nuestra provincia de Cotabambas? Hay de repente por ahí ya bastante propaganda, están respetando nuestras propiedades, porque muchas veces hay candidatos que tienen la mala costumbre de pintar las fachadas sin permiso o autorización alguna. ¿Cómo se está ordenando y viendo todo este tema de la propaganda ya en Tambobamba, don Aquiles? Bueno, según lo que yo veo, no es como años antes, que en verdad ya pues sin autorización de sus viviendas, encima de pintas de otros candidatos, todo era una desorden. Esta vez, según a lo que yo veo, César, están llevando correctamente aquí en Tamobamba. No hay tanto pleito, no hay tanta discordia. Parte de los candidatos están bueno, haciendo su propaganda en forma correcta, yo diría así, porque acá en la localidad yo lo veo así, César, así que continúen pues hasta el último día su propaganda pues con tranquilidad. Tampoco no hay discusiones, tal vez cuando salen algunas comunidades, algún distrito, puede que sea, pero a mí no me consta, hay tranquilidad, cada candidato hace su propaganda en forma correcta, en forma disciplinada, mi querido César. Bueno, esperemos que siga así y que esto sea una fiesta democrática. Le agradecemos, don Aquiles Abarca, por la información. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo César. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba, esto capital de nuestra provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias a don Aquiles por la información. Nos vamos de inmediato con las primeras planas de los diarios de circulación nacional
e internacional. Don Gonzalo Wirce nos dice que ya está listo, nos dice está preocupado porque no le está llegando un diario. Es un diario importante para él y está preocupado. Pero vámonos de inmediato nosotros con las primeras planas. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Nueve minutos, nos vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Henry, buenos días, César, buenos días a todos los oyentes del informativo Willaricui. Tenemos ya las portadas de los principales diarios y sí, hay preocupación porque el Chasqui no está saliendo. No sé qué pasa con el Chasqui que no está emitiendo su diario, así que vamos a hacer un llamado a la administración del Chasqui para que por favor emita sus portadas. Pero vamos a iniciar con el diario El Pregón. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, y que nos trae en su edición el día de hoy, lunes 12 de septiembre del 2022. Colegio de Contadores celebró su 32º aniversario. El Colegio de Contadores Públicos de Apurímac celebró el 11 de septiembre sus 32 años de vida institucional, con diversas actividades protocolares, académicas, deportivas e institucionales. La actual gestión sumó logros importantes en beneficio de los contadores de la región. Y también, dentro de la misma portada respaldan a Antauro y a Lucimar Alarcón. Miles de simpatizantes se volcaron a saludar a sus líderes. En un día sin precedentes, miles de ciudadanos andahuaylinos recibieron a Antauro Humala para brindarle su respaldo ante su anuncio de postular a la presidencia del Perú para construir una segunda república. Este mismo apoyo recibió la candidata al sillón municipal de la provincia de Andahuaylas, Lucimar Alarcón. Preocupante, amigos, preocupante. Pero bueno, vamos con más portadas. El diario El Sol denuncian que accidente fue provocado. Familiares de candidatos que murieron en accidente en la comunidad de Cucya denunciaron que hay un tercer vehículo implicado en esta tragedia y piden a la policía que pueda investigar. Dicen que fue provocado este accidente que tuvo un fatal final. Vamos, por supuesto, con más portadas de los principales diarios y tenemos el diario Gestión. Multarán hasta con 241.000 si no se respeta desconexión en teletrabajo. Dice, tiempo de desconexión digital debe ser de al menos 12 horas continuas en caso de trabajadores no fiscalizados. Habrá también sanciones para empresas que no se hagan cargo del pago de luz e internet de sus trabajadores. Continuamos con más portadas y el diario El Correo en su edición del día de hoy. 21 años en aulas deterioradas. Dice, en el 2001 el local del Politécnico Rafael Loaiza Guevara sufrió severos daños y desde entonces 16 salas de madera a punto de colapsar son usadas por los alumnos ante la indolencia de las autoridades, nos dice. El diario Expreso en su portada, 30 años de la captura del siglo. Estamos hablando del genocida terrorista Abimael Guzmán. Un día como hoy, un grupo de valientes miembros del GEIN apresó al cabecilla de Sendero Luminoso sin disparar un solo tiro en la operación Victoria. Gracias a los valerosos policías, hoy vivimos en paz. Perú 21, más negociados salen a la luz. Empresa de otro chotano ganó contratos millonarios con el gobierno de Castillo. Gerente de compañía le transfirió más de $500,000 a Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Profe, más escándalos para el profesor Pedro Castillo. Vamos con el diario El Comercio. 6 candidatos buscan encabezar mesa directiva del Congreso. Oficialismo se dividió en 4 candidaturas. Oposición apuesta por José Williams de Avanza País o José Elías de Podemos. Williams tiene el respaldo de Fuerza Popular, Renovación y APP. Votos de Podemos y Somos Perú serán claves en primera o eventual segunda vuelta. Continuamos con más diarios. El diario de la República. Uno de ellos será presidente del Congreso. Votación se inicia a las 10 de la mañana. Habrá segunda vuelta. ¿Quieren saber quiénes son los posibles presidentes del Congreso?
tenemos a José Elías de Podemos Perú, Luis Aragón de Acción Popular, nuestro amigo Guido Bellido de Perú Libre, Carlos Ceballos de Integridad y Desarrollo, José Balcazar de Perú Bicentenario y José Williams de Avanza País. Ojo, hay que estar atentos. El diario El Correo también nos trae 6 por la presidencia del Congreso, cifra récord de aspirantes a ser titulares del Legislativo. Dios nos libre. El diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario, nos trae en su portada 6 candidatos para la presidencia del Congreso. Parlamento elige hoy a su nuevo titular. El diario El Popular, Teresa Ocampo dice: de milagro no explotó, vuelca camión cargado con gas. Por centímetros no se empotró en casa donde descansaba familia en Huachipa. Vecinos huyeron del lugar por temor a que se repita tragedia de Villa El Salvador. El diario Ojo, mueren 4 candidatos, campaña electoral se tiñe de sangre, vehículo que los transportaba se empotró en camión y también falleció el chofer. El diario El Trome, sobrinos de Castillo en repartija de millones. Fray llevaba vida de lujos y sigue prófugo de la justicia. Hugo Espino declaró a la Fiscalía que Rubdel Oblitas era el enlace con los ministros de Vivienda y Transportes para ganar jugosos contratos. Vamos con el diario deportivo, el Todo Sport. Toro mata ahí, Toro mata, alusivo pues al triunfazo de Universitario de Deportes con gol de el Torito Cantoro al minuto final. Le ganó la U 1-0 al Boys, ¿no? El diario Libro también, el mismo titular, se mete con Toro, dice, la U le ganó 1-0 al Sport Boys y se suma a los candidatos para ganar el torneo Clausura. Muy bien, amigos, César, Henry, son las principales portadas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Hay que estar atentos el día de hoy porque se elige el nuevo presidente del Congreso. Es una noticia de interés nacional, así que atentos. Que Dios nos cuide, amigos. Gonzalo, antes de que se vaya, consulta que nos queda aquí en la radio. ¿Este jugador Cantoro es hijo del Toro Cantoro, exjugador de la U? Sí, exactamente, es un apellido con leyenda, en Universitario de Deportes, y ayer César Loaiza, el Torito Cantoro, le dio un triunfazo a la U en el minuto final que lo coloca para poder pelear en los que se pueden llevar el torneo Clausura. Claro, hay jugadores emblemáticos, el Toro Cantoro, Jorge Amado Núñez también, ¿quién va a olvidarlo, no? No sé si se acuerda. Toto Terry, Lolo Fernández, ¿no? Grande, Roberto Martínez también lo podemos poner ahí. Roberto Martínez es jugadorazo en diferentes canchas. El Puma Carranza. El Puma Carranza. Le agradecemos, Gonzalo, por la información. Muy buenos días, hasta la próxima. Listo, hasta mañana, amigos. Un abrazo, cuídense. Hasta mañana. En las primeras planas, Gonzalo Huirce, muchísimas gracias por la información. Nos vamos de inmediato con la información deportiva a esta hora de la mañana. 8:16. Ya se encuentra con nosotros, lista y presta con la información deportiva, Sami Canales. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, muchas gracias por el pase y muy buenos días a nuestra linda audiencia. Hoy lunes 12 de septiembre, inicio de semana, sean bienvenidos a una nueva edición de su bloque deportivo. Amigos, les cuento que este fin de semana se llevó a cabo la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga 2 2022, la cual comenzó con el Alianza Universidad versus Unión Comercio. El club selvático no pudo vencer de visita y tuvo que conformarse con un empate que lo deja casi sin chances de ganar el título. El sábado, Copsol y Chabelines se vieron las caras en Ventanilla, cotejo que quedó 2-1, resultado que determina el descenso de los de Pacasmayo a la Copa Perú 2023 como coleros absolutos del acumulado. Y ayer se completó la acción con 4 encuentros más, de los cuales el más importante fue el de Juan Aurich versus Cusco Fútbol Club. El club imperial mantuvo su
racha ganadora con una goleada, esto a domicilio, por 3-0 sobre el Ciclón, resultado que lo deja a solo un punto de proclamarse campeón y regresar a la Liga 1. Y en la Liga 1 Bepson 2022 se desarrolla la fecha 11 también del torneo clausura, que empezó el viernes 9 y cerrará hoy lunes 12 de septiembre. El choque inaugural fue la goleada 4-0 de UTC sobre Carlos Stein en el Estadio Héroes de San Ramón. El sábado Alianza Lima recibió a Cantolao en el Estadio Alejandro Villanueva, partido que terminó empatado 0-0 y le negó a los íntimos poder acercarse al liderato. Asimismo, ayer jugaron otros importantes clubes como Sporting Cristal y Cienciano, duelo que terminó en goleada 4-1 a favor de los rimenses. También Sport Huancayo y Universitario se midieron en Villa El Salvador, donde los cremas ganaron de forma agónica por 1-0. Melgar, por su parte, ganó 6-2 a Municipal en Arequipa y hoy tendremos acción. Disfrutaremos del partido entre Sport Huancayo y San Martín. Los locales quieren asegurar su boleto a una Copa Internacional, pero los Santos siguen peleando por la permanencia. El partido, la cita, inicia a las 3:30 de la tarde. Y también, amigos, les comparto que Alianza Lima continúa con los problemas. Confirmó la salida de Carlos Bustos como entrenador del equipo. Mediante un comunicado a través de sus redes sociales, manifestaron que el primer equipo quedará a cargo interinamente por Guillermo Salas. Y con un golazo de Benedetto, Boca Juniors venció 1-0 a River y se quedó con el superclásico. En la Bombonera y ante su gente, Boca Juniors se impuso. Zambrano y Advíncula participaron y tuvieron una buena actuación. El conjunto de Hugo Ibarra venció por la mínima diferencia a River Plate, llegó a los 32 puntos y se puso a 2 de líder de la Liga Profesional Argentina, Atlético Tucumán. Y también, amigos, les cuento que Real Madrid goleó 4-1 a Mallorca con goles de Vinicius Junior, Rodrigo, Federico Valverde y Antonio Rudiger, y con tal resultado sigue de líder de puntero de la Liga Santander. Y vamos con otras informaciones, amigos. Les cuento que Alianza Lima logró un agónico triunfo ante Universitario en el clásico de fútbol femenino de las damas, con goles de Arévalo y Lúcar. Las íntimas le dieron vuelta en menos de 15 minutos y se quedaron con el primer lugar del hexagonal. En semifinales se verán las caras ante Sporting Cristal. Y, amigos, siendo las 8 de la mañana con 20 minutos, con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami Canales, por la información deportiva. Muy buenos días, hasta la próxima. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillarí. Cambiamos ya y regresamos a la cabina con las últimas informaciones para el día de hoy. Moraña, 8 con 21 minutos. Vamos con información aquí en Huillarico, y el día de hoy se elige al presidente del Congreso. ¿Qué les parece? Hoy día, desde las 10 de la mañana, están pues en plena elección del futuro presidente del Congreso. El Congreso hoy elige pues a su nuevo presidente de la mesa directiva entre 6 candidatos, tras censura de Lady Camones de Alianza para el Progreso, la mesa directiva del Congreso, por los audios que protagonizó con César Acuña. Son 6 los candidatos que oficializaron su inscripción para participar en el proceso en el que se escogerá al nuevo titular del Parlamento. ¿Qué les parece? El Pleno del Congreso elegirá este lunes al nuevo presidente de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023, entre 6 candidatos inscritos que buscan reemplazar en el cargo a Lady Camones. La sesión se inicia a las 10 de la mañana en el hemiciclo del Parlamento. De acuerdo a la convocatoria del oficial mayor del Congreso, el señor José Sebasco, será en forma presencial en razón que la elección se efectúa mediante células.
como los dispone pues el artículo número 12 del reglamento del Congreso. Tras vencerse el plazo de inscripciones, se presentaron en total 6 candidatos. Atención con las listas. Lista número 1, el congresista de Podemos Perú, José Luis Elías, fue el primer en inscribirse y su postulación como candidato a la presidencia del Congreso. Su candidatura fue representada el viernes 9 de septiembre por su vocero y cuenta con el respaldo de su bancada y Somos Perú. Entre tanto, en la lista número 2 está el congresista de Perú Libre, el señor Guido Bellido, fue el segundo inscrito. La vocera oficial de Perú Libre en este caso, pues, Kelly Portalatino, hizo oficial la inscripción y se cuenta con el respaldo de la bancada de Perú Libre. Que ya son menos, por cierto. Lista 3, el congresista de Acción Popular, Luis Aragón, hizo oficial su candidatura. El último sábado cuenta con el respaldo de su bancada y el bloque magisterial. ¡Qué locura! En la lista número 4 está el congresista de Perú Bicentenario, José Valcárcel. Fue inscrito como candidato para presidir la presidencia del Congreso de la República el domingo a las 9:23 horas por voceros de ese grupo parlamentario. En este caso, Jorge Marticorena Mendoza sería pues el que estaría de personero o estaría haciendo en este caso la inscripción de este candidato. Lista número 5, el congresista de Avanza País, José Williams, fue inscrito a las 9:44 horas del domingo, a pocos minutos de vencerse el plazo de inscripciones. Siempre a última hora, siempre a última hora. Y la última lista está pues en la lista número 6, el congresista de Integridad y Desarrollo, Carlos Ceballos, fue el último en inscribir su postulación. La vocera de esa agrupación parlamentaria, Flor Pablo Medina, presentó pues ante la Oficialía Mayor el documento respectivo. Son 6 los que están postulando a la presidencia del Congreso, entre ellos 2 cusqueños, Guido Bellido y Luis Ángel Aragón de Acción Popular. Y bueno, vamos a ver qué acontece el día de hoy en esta elección del nuevo presidente del Congreso. Para explicarles un poquito, segunda vuelta si no alcanza mayoría simple. Muy probablemente, habiendo 6 candidatos, no se va a alcanzar mayoría simple. El candidato que resulte electo reemplazará en el cargo de presidente del Congreso a Lady Camones, a la expresidenta Lady Camones, que duró menos de un mes, quien fue censurada el pasado lunes por 61 votos, tras haberse hecho público el audio de una reunión con César Acuña, que se le encontraron unas perlitas y parlamentarios de su bancada. Bueno, según el artículo 112 del reglamento interno del Congreso, tras la votación y el escrutinio de votos, se proclama pues como ganador al candidato que haya obtenido el número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las 2 listas con mayor número de votos. Se proclama ganador al candidato que obtenga mayor votación. Bueno, vamos a estar atentos. ¿Quién será el presidente del Congreso? Eso lo vamos a saber más adelante. 8:26. Entre tanto, Pedro Castillo, sobre elección del nuevo presidente del Congreso, mencionó: seré el primero en dirigirme a él para sentarnos y conversar. El señor Pedro Castillo se pronunció sobre un posible encuentro con el nuevo titular de la nueva mesa directiva del Congreso de la República, que será elegido mañana, el día de hoy, tras la censura de Lady Camones. El presidente Pedro Castillo expresó su voluntad con el próximo titular del Congreso, quien será elegido hoy, lunes 12, en una actividad realizada en Palacio de Gobierno. Pidió que terminen ya las confrontaciones entre los 2 poderes del Estado. Castillo participó en una ceremonia por el Día de la Familia Peruana, donde el mandatario exhortó al legislativo a aprobar iniciativas en materia como educación, salud y seguridad ciudadana. Desde acá debo anunciar al país que seré el primero en dirigirme al nuevo presidente del Parlamento para sentarnos y conversar
abrazar y mirar a la gran familia y el pueblo peruano para gestar estas leyes, que el Ejecutivo y el Legislativo dejemos de estar confrontándonos inútilmente, que no hace bien al país, refirió Pedro Castillo. En otro momento, el mandatario señaló que desde el gobierno seguirán recorriendo el país para identificar a aquellas familias que no tienen la voz, ya que es responsabilidad del Estado brindarles la atención que necesitan. Quiero saludar a las familias que están en el último rincón del país, a las familias quechuas, a las familias aymaras, a los conibos, a los shipibos, a los aguajún y también a las familias que tienen comodidades. Hagamos un recorrido, una travesía de solidaridad y de compromiso con las familias más necesitadas del país, invocó el presidente. 8 de la mañana con 28 minutos. Esperemos que mejore la situación política para dar confianza también a la inversión privada, porque lo que necesitamos es más puestos de trabajo en nuestro país que generen pues posibilidades de desarrollo para más peruanos. 8 de la mañana con 28 minutos. Vamos con más información y un día como hoy, 12 de septiembre, se conmemora pues 30 años de la captura del líder en este caso de Sendero Luminoso, un terrorista bastante sanguinario. Estamos hablando de Abimael Guzmán Reynoso. El fallecido genocida fue capturado por el GEIN en una vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, un día como hoy, 12 de septiembre. ¿No? Según la información, hoy lunes 12 de septiembre se conmemora pues 30 años de la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, y con ello pues se inició el proceso de pacificación del país gracias a la labor profesional del GEIN, grupo élite de la Policía Nacional del Perú. Guzmán Reynoso fue intervenido en una vivienda del distrito limeño de Surquillo como parte de la Operación Victoria, ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia, en aquel momento GEIN, de la policía. Así se recuerda lo ocurrido a través de las memorias de ese momento. Fue el primero en obtener ese día, en detener al terrorista, el señor Julio Becerra. Bueno, ese Perú que hace 30 años o hace 3 décadas estaba desangrándose, eso sin metáforas, era un río rojizo, una escalada de violencia que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, había iniciado en el año de 1980. Basta graficar que solo en 1991 este grupo terrorista había cometido más de 900 atentados que cobraban la vida de 400 personas, y al año siguiente, en 1992, otras 350 personas fueron asesinadas en una cifra similar de hechos de violencia por en este caso pues por la insanía terrorista que vivió el país. El 5 de marzo de 1990, en el corazón de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, se creó el Grupo Especial de Inteligencia conocida como GEIN, al mando del mayor Benedicto Jiménez Vaca, que fue designado como jefe para el operativo de captura del líder sanguinario como fue Abimael Guzmán. José Becerra cuenta: al subir las escaleras veo a una persona, una mujer de negro. Ella se asusta, obviamente, y cierra una puerta corrediza. Al caer la puerta veo que ella se mete hacia un ambiente que está al fondo. Voy tras ella y allí estaba Gonzalo Abimael Guzmán. Le puse el arma, le dije que si se movía lo iba a matar, relató José Becerra. Bueno, ahí está la información. Es una fecha importante el día de hoy, 12 de septiembre, porque se da el inicio a la pacificación de nuestro país. Imagínese usted, amigo oyente, vivir en un país con violencia, en un país donde su hijo, sus nietos no puedan salir a la calle porque no sabe si va a explotar un coche bomba, no sabe si va a haber un atentado terrorista, no sabe si va a haber un secuestro. No, esto es lo que se ha vivido entre los 80 y parte del 90. Ahora el país es un país libre, es un país en el que nuestros hijos se pueden desarrollar de una manera libre. Sí, eventualmente hay gente insana que de repente pues
genera zozobra en nuestra población. Hay delincuencia, hay gente de repente con mal de la cabeza que comete violaciones, de repente por ahí asesinatos, pero estas cosas se pueden ir todavía trabajando, pero cuando ya es un grupo terrorista el que está haciendo actos de violencia, esto preocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque se cortan muchas libertades. Hoy en día tenemos muchas libertades en nuestro país. Usted puede ser testigo de la libertad que usted tiene al expresarse a través de diferentes plataformas de información, redes sociales, y esto hay que seguir manteniendo. Esperemos que nuestro país siga con este ánimo de mantener en libertad a sus ciudadanos para poder seguir creciendo como peruanos. Estemos en acuerdo, en desacuerdo con las opiniones, tenemos derecho a expresarlas libremente. Y ser tolerantes, y ser muy tolerantes con la opinión de los demás. 8 de la mañana con 33 minutos. Diciendo esto, nos despedimos. Pero antes de terminar, nos escribe la Ganadería San Marcos. Ay, nuestros amigos de la Ganadería San Marcos, ¿qué dicen? Que nos manifiestan que necesitan personal con pareja o sin pareja para cuidado de ganado en Apurímac, Cotabambas, Akira, para 1 año a más. El contrato, trato familiar y comunicarse a los números. A ver, anoten, por favor. 993 99 86 51 o al 932 60 32 36. Muy bien, hay trabajo, hay chamba para una persona que sepa de ganadería, que quiera cuidar el ganado en la Ganadería San Marcos. Muchísima atención. Para una persona o de repente con pareja, se le va a dar trato familiar, un lugar donde pueda descansar, donde tenga también pueda desarrollar sus actividades. Así es que las personas interesadas pueden comunicarse al 993-999-8651, ¿verdad? 993-99-8651. Gracias a nuestros amigos de la Ganadería San Marcos. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, y en las primeras planas Gonzalo Wirs, en los reportes Liz Aldívar, y en las deportivas Sami Canales. Muy buenos días. Hasta mañana. Buenos días. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.